Muy buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer por la invitación al señor presidente, doctor Ochoa, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches a los honorables miembros del presidium, compañeros académicos y compañeros industriales. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo les voy a hablar muy brevemente de lo que es la norma de tecnovigilancia. Elegimos este tema porque consideramos que es un punto en común donde ambas partes, la industria de dispositivos y los académicos, podemos trabajar en un interés en común, que es la seguridad de los pacientes. Vamos avanzando. Los objetivos que tenemos para esta presentación es darles a conocer el proyecto de norma que se denomina Instalación y Operación de la Tecnovigilancia, darles a conocer cuáles son los criterios que está contemplando esta norma para indicar cuándo un evento se convierte en un incidente adverso y debe de reportarse. Es distinto a la farmacovigilancia y por eso creemos importante acotarlo y sobre todo aprovechar este espacio para brindar herramientas que en realidad la norma la vemos como esto, una herramienta que promueve la mejora en el uso adecuado de los dispositivos médicos. Como antecedentes, les podemos comentar que es una norma que se lleva cocinando más de 5 años, es un esfuerzo importantísimo. Tenemos antecedentes como la norma de farmacovigilancia que nos compartía Juan Manuel, el comentario es la 220, de ahí es un instrumento sólido que ya se practica, que los médicos y los hospitales lo conocen. La COFEPRIS es la encargada a través de la farmacopea de llevar la farmacovigilancia y los industriales en el registro sanitario que comentaba Juan, estamos obligados a informar a la autoridad si hubo eventos adversos de los medicamentos, en este caso, que queremos comercializar en México, si hubo eventos adversos en otros países. Tenemos también antecedentes de grupos independientes de trabajo, como es la Global Harmonization Task Force, es un grupo similar al ICH, que es más común para medicamentos. Este grupo es un grupo independiente, hay varios países trabajando y lo que proponen son lineamientos, como pueden ser las normas ISO, lineamientos para la mejora y la homologación de prácticas. Ellos ya tienen un documento sólido desde el 2006, la última versión es 2006, para la tecnovigilancia. Tenemos también experiencia, conocimiento de otros países como Colombia, que actualmente es un asesor para la COFEPRIS. Hay personas que en su momento fueron parte del Ministerio de Salud y de INVIMA en Colombia, que ahora están trabajando con la COFEPRIS para hacer recomendaciones de cómo se debe de hacer una regulación basada en riesgo, que es todo lo que Juan Manuel les comentó. Cómo definimos si un dispositivo puede ser de bajo riesgo, de muy bajo riesgo, y así desregularlo. O al contrario, cómo podemos definir que es de riesgo elevado y debemos de ser más críticos en su revisión y seguimiento. La tecnovigilancia va de la mano con esto, porque la tecnovigilancia nos da esa información comercialización de qué está haciendo nuestro dispositivo y si está funcionando como fue diseñado, y estadísticamente nos permitirá medir el riesgo y poder poner menos candados o más candados conforme sea necesario. Y bueno, nuestro proyecto de norma fue publicado el 19 de enero en Diario Oficial para consulta pública. La consulta pública terminó el 19 de marzo, son 60 días, y actualmente está ya en la fila para el subcomité técnico, para que empiecen las sesiones de este grupo de expertos de industria, academia, universidades, gobierno, participan en la revisión de todos los comentarios que se hayan recibido al proyecto de norma que se publicó para concluir en la norma el proyecto final.
Y con esto lo que hacemos es una atenta invitación a la Asociación Mexicana de Cirugía a que participen en este subcomité técnico. Nosotros estamos seguros de que su aportación sería valiosísima porque en sus manos está el uso de estos dispositivos y los fabricantes hacen un esfuerzo importante en el diseño y en el análisis de riesgos y de probabilidades de cómo se puede desempeñar, pero la realidad está fuera en la práctica. Bien, la norma de tecnovigilancia como tal tiene objetivos muy concretos. Nos va a establecer los lineamientos de las actividades que vamos a realizar. El universo de los dispositivos, ustedes vieron que es amplísimo, va desde una batelenguas, un termómetro, hasta un tomógrafo, una prótesis de cadera, un marcapasos. Entonces, la tecnovigilancia tiene que ser en diferentes niveles y la norma nos va a dar esa guía de cómo implementarla. Nos va a indicar cuáles son las acciones que nos competen a los diferentes entes que participamos en el uso de los dispositivos médicos, ¿sí? Para corregir y sobre todo evitar en la medida de lo posible que se repitan esos incidentes adversos. El espíritu de generar esta normativa es precisamente ese, que tengamos una herramienta de cómo lo debemos de comunicar, hacia quién tenemos que canalizar la información y esa información se tiene que utilizar. No se debe de quedar en el cajón de nadie, ni debe de ser propia del fabricante únicamente. Todos debemos de tener acceso a eso, a lo que sucedió con un dispositivo. Va a dar a conocer los criterios, se los voy a mencionar brevemente, de cómo nosotros vamos a definir que un evento se vuelve un incidente adverso y se debe de investigar, documentar y seguir hasta su cierre y conclusión. Y retomando, a lo mejor lo voy a repetir muchas veces, pero yo creo que es una parte importantísima, el interés es garantizar la protección de la salud y la seguridad del paciente que utiliza nuestros productos. Hablando de las acciones de la tecnovigilancia, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que dice la norma? Principalmente lo que nos pide es que notifiquemos. ¿Y quién es la personalidad o el ente adecuado para notificar cuando hay un incidente o un evento? A lo mejor nosotros no vamos a saber si es un incidente, sabemos que algo ocurrió. ¿Qué debemos de notificar? No estamos conformes con el desempeño del dispositivo, estamos incómodos a lo mejor con una prótesis, tuvimos una reacción, a lo mejor comezón, inflamación. Todos podemos notificar porque todos somos usuarios. Los profesionales de la salud, los académicos, el cuerpo de enfermeras, los pacientes, los familiares de los pacientes. Y hay dispositivos médicos que están diseñados para uso en casa. Pues en casa también podemos notificar si algún dispositivo o algún producto que compramos no se desempeñó o nos pasó algo que no esperábamos. ¿Quién es el responsable de generar acciones correctivas? La responsabilidad recae en los fabricantes, pero no podemos hacerlo si no nos llega esa información. Probablemente hay eventos adversos que nuestros compradores, nuestros hospitales con los que tenemos contacto, nuestros líderes de opinión, nuestros académicos que nos apoyan en las capacitaciones para los usuarios, los técnicos, los cuerpos de enfermeras, ellos a lo mejor se van a acercar a los fabricantes y nos van a decir que algo está sucediendo con el dispositivo. Pero también necesitamos que la autoridad nos comparta todo aquello que les llegue a notificar otro usuario para que se pueda cerrar el círculo de investigar, analizar y definir si realmente fue un evento adverso, un incidente adverso ocasionado por el dispositivo y se tiene que hacer una corrección, ¿sí? Y hay otro tipo de responsabilidad en la norma que habla de un informe de tecnovigilancia y es lo que yo les comentaba en el registro sanitario. Ahí cuando nosotros queremos comercializar un producto en territorio mexicano, la COFEPRIS es quien nos va a autorizar, ya sea de fabricación nacional o importado. Y como titulares de registro, lo que tenemos que notificar es eso. Si es un producto que ya se utilizó en otros países, hubo problemas en otros ministerios de salud que se reportó o tú como fabricante los estás documentando. Ese informe es nuestra responsabilidad. Los criterios para notificar
un incidente adverso son 3. La norma habla de que el primero es, un evento ha ocurrido. Eso es lo que todos podemos identificar como usuarios. No tenemos que ser médicos, expertos, les decía yo, podemos ser pacientes, familiares de paciente. Un evento ha ocurrido, pero para que sea un incidente adverso, el criterio número 2 es, ese evento que ocurrió tiene la sospecha de que el dispositivo médico estuvo involucrado en que ocurriera, ¿sí? Y el número 3 es el más importante, las consecuencias del evento. Puede ser un deterioro grave de la salud, muerte, o que si volviera a suceder ese evento, ocurriera alguna de las dos, y entonces debemos prevenirlo. A veces, ninguno de estos dos se presenta porque un tercero interviene, ¿sí? Nosotros podemos entrar al internet y podemos teclear incidente adverso dispositivo médico y les van a salir infinidad de información. Un ejemplo que se me viene, que lo analizábamos en el grupo técnico, es una cámara para un chiquitito recién nacido, una incubadora. La manguera de oxígeno se conectó mal a la cámara y se prendió fuego a la manguera, ¿sí? Entonces, la persona que estaba trasladando, la enfermera o el técnico que estaba trasladando esa cámara, se percató y desconectó la fuente de oxígeno y no ocurrió un incidente adverso, no le pasó nada al paciente. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese evento se repite? ¿Sí? Eso se debe de notificar. En este sentido, yo reitero la importancia de tener este tipo de acercamientos con la academia, porque nuestros médicos son los que de primera mano aprovechan y definen un dispositivo médico si les funciona o no, si es adecuado o no en su práctica médica. Yo les quiero compartir, creo que ya se me acabó el tiempo, brevemente les voy a compartir, ya acabé con mis láminas, pero en este tema de incidentes adversos y qué reportar y qué no, yo creo que podemos hacer conciencia en que todos en un momento podemos ser susceptibles a ser pacientes y a estar en esa situación. Como experiencia personal, yo tuve la situación la semana pasada con mi pequeño, estuvo internado una semana en el hospital y me percaté de la importancia de esta relación y se las quiero compartir en este foro porque es importante, me voy a tomar 2 minutos únicamente. El conocimiento y la experiencia del médico tratante fue lo más importante para mí, darme la tranquilidad de que el niño estaba siendo bien atendido. Pero las herramientas del médico en el diagnóstico fueron, pues le tuvieron que tomar una placa de rayos X. En su momento se las tomaban con acetato y ahora me encontré con que no hay acetatos. Las entregan en CDs y el médico tenía problemas con la interpretación porque no está acostumbrado. Es una tecnología nueva. Ese sencillo cambio es responsabilidad tanto de la industria en capacitar y dar la información adecuada para que el médico tratante se sienta con las herramientas para poder utilizarla de forma adecuada y sacar toda la ventaja. Yo decía, uy, qué maravilla, pues si está en CD se la comparten a todo el mundo rapidísimo por email. Y me decía, pues no me gusta tanto porque no estoy acostumbrado y a mí me gustaba interpretar en acetato. Ese acercamiento es responsabilidad de foros como este. A mi chiquito no le entraba el oxígeno y entonces le medían el oxígeno con un aparatito en el dedo que medía la saturación de oxígeno. Yo no sé cómo es esa tecnología, pero es un agente de diagnóstico. Y la seguridad y la calidad de ese dispositivo es lo que le decía a las enfermeras si tenían que agregarle oxígeno, si tenían que nebulizarlo o si tenía que venir un neumólogo a ponerle cortisona para que desinflamara el pulmón. El estetoscopio es otro dispositivo médico que estuvo ahí todo el tiempo para escuchar los sonidos de los pulmones de mi niño y hacer más diagnóstico, porque es un pequeño de 7 años y no le vamos a estar sacando placas a cada rato para ver si el pulmón mejora.
En el tema de prevención, todos los antisépticos, el cuerpo de enfermeras, las buenas prácticas, el lavado de manos, el uso adecuado de los apósitos, de material estéril, de qué le colocaban, de la mascarilla, de las férulas que le pusieron en la manita para que no la moviera y no se lastimara el sitio de inserción y no se infectara. Todos esos son dispositivos médicos. Y lo que hicieron fue darle comodidad a mi paciente, darme tranquilidad a mí de que estaba siendo bien tratado y darle la tranquilidad al médico de que no tiene que estar ahí al lado de la cama como la madre esperaría, porque todo el demás mecanismo está funcionando. Finalmente, el tratamiento. ¿Qué tratamiento va a decidir mi médico? Mi médico era pediatra, no era un neumólogo, no era un alergólogo, era mi pediatra de cabecera. El tratamiento se pudo dar gracias al diagnóstico, gracias a los reactivos, a la toma de muestra, al análisis de sangre y después el tratamiento en casa adecuado con los dispositivos médicos que me ayudan a dispensar esos medicamentos de manera adecuada y segura y que lleguen en forma adecuada. Yo creo que es un ejemplo que lo podemos vivir todos y simplemente les quiero dejar el mensaje de que el practicar esta tecnovigilancia en la parte que nos toque, de este lado como industria, como académicos, como técnicos, como usuarios, nos va a ayudar a identificar qué está haciendo nuestro dispositivo y si es adecuado el uso que se le está dando o si con una implementación, una mejora en un instructivo de uso, se pueden disminuir los errores. Identificar factores de riesgo para permitir el análisis adecuado. Y sobre todo determinar la frecuencia y la gravedad de la incidencia para prevenir que vuelva a suceder. Creo que es todo por mi parte y yo les agradezco mucho el espacio. Perdón por que me pasé de tiempo. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer por la invitación al señor presidente, doctor Ochoa, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches a los honorables miembros del presidium, compañeros académicos y compañeros industriales. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo les voy a hablar muy brevemente de lo que es la norma de tecnovigilancia. Elegimos este tema porque consideramos que es un punto en común. El evento se convierte en un incidente adverso y debe de reportarse. Es distinto a la farmacovigilancia y por eso creemos importante acotarlo y sobre todo aprovechar este espacio para brindar herramientas que en realidad la norma la vemos como esto, una herramienta que promueve la mejora en el uso adecuado de los dispositivos médicos. Como antecedentes les podemos comentar que es una norma, estamos obligados a informar a la autoridad si hubo eventos adversos de los medicamentos, en este caso, que queremos comercializar en México, si hubo eventos adversos en otros países. Tenemos también antecedentes de grupos independientes de trabajo, como es la Global Harmonization Task Force, es un grupo similar al ICH, que es más común para medicamentos. Este grupo es un grupo independiente, donde ambas partes, la industria de dispositivos y los académicos, podemos trabajar en un interés en común, que es la seguridad de los pacientes. Vamos avanzando. Los objetivos que tenemos para esta presentación es darles a conocer el proyecto de norma, que se denomina Instalación y Operación de la Tecnovigilancia, darles a conocer cuáles son los criterios que está contemplando esta norma para indicar cuándo una que se lleva cocinando más de 5 años, es un esfuerzo importantísimo. Tenemos antecedentes como la norma de farmacovigilancia que nos compartía Juan Manuel, el comentario es la 220, de ahí es un instrumento sólido que ya se practica, que los médicos y los hospitales lo conocen. La COFEPRIS es la encargada a través de la farmacopea de llevar la farmacovigilancia y los industriales en el registro sanitario que comentaba Juan,